Bienvenidos a una emisión más de su programa Ser Humano. Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo este espacio y compartiendo también un tema de mucho interés para todos ustedes. Miguel, ¿cómo estás? Contento de estar en una emisión más con todos ustedes y agradecer de antemano su preferencia. Como seres humanos no tenemos la cultura de hacernos un chequeo al menos una vez al año, Ceci. Y cuando de repente ya vamos al médico es porque ya existe algo en nuestro organismo que nos está haciendo que a fuerza tengamos que ir al médico y para saber que algo está pasando ahí. Así es, Miguel. Sinceramente, muchas de las veces cuando nosotros como seres humanos tenemos que tomar conciencia más que todo de lo que sí es importante en la vida de un ser humano, es ahí cuando tenemos que detenernos y decir realmente qué es lo más importante. Si, como viene en los anuncios de que no voy a dejar que me metan mano, eso no tiene valor, Miguel. Hay que tomar conciencia de lo que verdaderamente tiene valor, que es un chequeo para poder prevenir hoy y que mañana no tengas nada que lamentar. Claro que sí, actualmente están unas campañas fuertes sobre el cáncer de próstata y cáncer de mama. Por eso es importante que tú que estás en casa vayas y te des el tiempo de al menos una vez al año tengas un chequeo para saber cómo andas. Es por eso que el tema del día de hoy es cáncer de próstata y seno. Quédate con nosotros porque iniciamos Ser Humano. Pues bueno, ya estamos aquí a punto de iniciar con este tema tan interesante, cáncer de próstata y cáncer de mama. Y para eso se encuentra con nosotros el médico familiar Luis Manuel Romero. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Y pues bueno, entrando de lleno a este tema, Ceci, tan importante ahora que está en esas campañas fuertes para prevenir estas enfermedades que realmente son muy graves. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte para iniciar, ¿qué es el cáncer de próstata? Buenas tardes. Bueno, el cáncer de próstata es una patología exclusiva del hombre en la cual primero hablando qué es un cáncer en general, sí, es el crecimiento anormal de las células de cierto órgano. Empiezan a mutar y a tener un crecimiento exagerado y esto ocasiona el problema a la larga de lo que es un cáncer. En México, el cáncer de próstata ocupa el segundo lugar en los cánceres correspondientes al sexo masculino. Ahora, ¿qué es la próstata? Bueno, la próstata es una glándula que está muy ligada al aparato reproductor masculino y al aparato genitourinario. La próstata se encuentra ubicada por atrás de la vejiga y por delante del recto. Es una pequeña glándula que tiene aproximadamente el tamaño de una nuez. Tiene una característica muy importante que al centro de la próstata la atraviesa un pequeño conducto que es el encargado de llevar la orina de la vejiga hacia el exterior, que se llama uretra. Y de ahí viene toda la sintomatología y todas las molestias que tienen los pacientes cuando tienen un problema de próstata, que se refleja a nivel del aparato urinario. Ahora, doctor, ¿hay alguna edad donde se presenta esta enfermedad o a partir de qué edad es cuando uno como hombre tiene que recurrir al médico para que te hagan un chequeo? ¿Existe alguna edad?
Claro que sí existe una edad, pero fíjate cómo son las controversias con respecto a la tecnología. La tecnología tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Hablando un poquito de la expectativa de vida en el ser humano, si nos vamos al año de 1930, la expectativa de vida del hombre era de 34 años. Sí. Actualmente, en este año 2012-2013, la expectativa de vida es en las mujeres de 78 años y en los hombres de 73. ¿A qué es este comentario? Que ya como la gente vive más tiempo, empiezan a aparecer enfermedades crónico-degenerativas. Por lo tanto, un cáncer de próstata se presenta en personas mayores, adultos mayores. Ajá. El promedio, a partir de los 50 años ya podemos empezar a presentar el cáncer. El promedio es a los 65 años de edad. Con esto tampoco quiere decir que en gente joven no se presente. Es extremadamente raro en mayores de 40 años, se pueden llegar a presentar, pero vamos a decir que el promedio de edad para que aparezca un cáncer de próstata es a los 65 años. Ah, 65. Bueno, doctor, ¿podríamos nosotros pensar que hoy en día se ha incrementado este padecimiento? Sí, como lo mencionábamos en un principio, es la segunda causa de cáncer en México en el varón, entonces sí es muy frecuente, pero de los males el menor. La característica que tiene este cáncer que su crecimiento es muy lento, crece muy lento y muchas veces podemos tener una actitud expectante con respecto al cáncer y estar observando a nuestro paciente antes de entrar a los tratamientos que se le debe de dar. Pero sí te da luego los síntomas. O sea, si el paciente tiene este cáncer, vamos a decir que en su primera etapa, ¿el paciente empieza luego a sentir algunas anomalías? No, es la ventaja que se puede tener en este cáncer y también es el problema de que sus manifestaciones tardan mucho en aparecer y el paciente se siente muy bien, se siente normal. ¿Cuáles serían algunos de los síntomas, doctor? Y era lo que iba a decir. Y los síntomas que se presentan, nosotros podemos pensar que es cualquier otra patología, desde una infección de vías urinarias, un crecimiento de la próstata desde el punto de vista benigno, no tanto un cáncer. ¿Y qué se puede presentar? Molestias al orinar, ardor al orinar, que orine intermitentemente, es decir, a chorritos, que también el grosor del chorro disminuya, que cuando termine de orinar se quede con ganas de seguir orinando, que la orina vaya acompañada de sangre o también el semen vaya acompañado de sangre. También podemos tener alteraciones en la relación sexual del hombre, podemos tener impotencia, dificultad para la erección. Entonces, como ustedes pueden ver, son datos que te pueden hacer pensar en una infección de vías urinarias, en una hiperplasia prostática benigna, que es otra patología de la próstata que no llega a ser un cáncer ni se convierte en un cáncer, pero sí también puede provocar ya en personas de estas edades problemas a nivel del aparato urinario por el crecimiento de la próstata. Okay. Doctor, ahora, estamos viendo por televisión algunas campañas sobre este padecimiento y cuando pasan el de los hombres, todos empiezan a asustarse. No, que yo no voy a dejar que me metan mano. ¿Yo cómo voy a permitir eso? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los tratamientos para saber que estás enfermo de cáncer de próstata o qué es lo que se tiene que hacer? ¿Por qué decir yo no voy a dejar que me metan mano? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, este es un gran tabú que tenemos en nuestra sociedad por ser una sociedad machista. En primer lugar, cuando nosotros, el paciente, llega y nos manifiesta todas estas molestias que acabamos de describir, nos podemos orientar a que el paciente tiene un problema a nivel de su próstata y empezamos a hacer una historia clínica, empezamos a hacer una investigación para saber qué es lo que nos está provocando todas estas molestias. El primer paso es una exploración clínica y aquí es cuando entra el temor de los hombres, ya que para poder revisar la próstata, y como lo mencionamos en un principio, se encuentra en medio del recto y por atrás
de la vejiga. Entonces, para poder revisarla, para poder tocar la próstata, se necesita hacer un examen dígito rectal. ¿Qué significa esto? Hay que meter un dedo por el ano del paciente para tocar el intestino y tocar la próstata para ver qué características tiene. Entonces ya al entrar a la intimidad del paciente, entonces es cuando el paciente protesta y como tú mencionaste, yo no quiero que me metan mano porque luego lo relacionamos con el machismo del hombre y cómo me van a meter un dedo por mi región anal. Claro. Y es cuando se tiene el temor, y más que nada no es temor, sino el miedo, o la humillación del tipo de examen, pero es un examen que lo hace un profesional. El examen se hace con un guante, se utiliza lubricaína y es indoloro, es decir, no le va a ocasionar una molestia y es un examen muy rápido. A eso iba precisamente. Bueno, esos momentos un tanto desagradables van a pasar rápido. Mas, sin embargo, si no te lo haces, nunca va a pasar rápido el que te des cuenta que tienes un cáncer y que estás en las últimas etapas y que ya no hay mucho que hacer. Entonces, eso no pasa rápido y eso es mucho peor. Claro que sí. Sí es difícil. Yo imagino más o menos algo parecido a nosotras cuando vamos con un ginecólogo, que es muy difícil, que es pesado, pero más vale ese pedacito de ratito incómodo, a todo un tiempo de días y meses padeciendo ya un cáncer. Son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe, no sufras más. Porque lloras, mi amor, que te fluya en la piel, te despiertas en el llanto con espantos de dolor. Permíteme compartirte quién me maquilla y quién me peina. Yo voy con el diseñador de imagen Ariel Molina. Él se encuentra ubicado en el Boulevard Echeverría, la Plaza Las Palmas, en el local número 15, en el teléfono que está apareciendo en este momento en sus pantallas. Ve con Ariel Molina, diseñador de imagen, en donde la belleza sí importa. Estamos aquí de regreso en su programa Ser Humano y es un gusto estar con ustedes ahora compartiendo este espacio con la doctora Tania Batallar Gómez. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en tu programa de Ser Humano. Gracias por la invitación, Ceci. Gracias. Ahora, platícanos algo sobre lo que viene siendo el cáncer de seno, el cáncer de mama. Primeramente, me gustaría saber estadísticas, doctora. La verdad que las estadísticas son muy aterradoras, ¿sí? En México es la primera causa de muerte, ¿sí? Por supuesto que en nuestro estado, en Coahuila, sí es la primera causa de muerte entre nuestras mujeres coahuilenses. Se detectan en México aproximadamente 60,000 casos nuevos cada año, ¿sí? Y lo más aterrador de esto es que de estos casos que se detectan, arriba del 40% se detectan en etapas avanzadas, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, cada año 4,000 mujeres mueren por cáncer de mama. Si estamos hablando en tiempos, trabajamos contrarreloj, porque entonces una mujer cada 2 horas en México muere por cáncer. ¡Wow! Realmente sí está muy escalofriante. De verdad que sí. Realmente sí está fuerte esta información. Doctora, platícanos, ¿qué es la mama? La mama es una glándula, todos lo conocemos, ¿verdad? Es la glándula, es los senos, mamas, los conocemos así. Todos tenemos glándula mamaria, tanto mujeres como hombres, solamente que en las mujeres se desarrolla por los conductos donde se guarda la leche para poder amamantar a nuestros bebés. ¿Y qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es una producción acelerada y anormal de células, por supuesto, malignas, que tienen una capacidad de diseminarse a diferentes órganos. Entonces, eso es el cáncer de mama, es un crecimiento anormal y acelerado de estas células. ¿Qué síntomas podemos sufrir? Desafortunadamente, los síntomas son, al inicio no hay síntomas, entonces por eso es tan tardado el diagnóstico, porque la mujer no presenta absolutamente síntomas. Con el paso del tiempo puede haber alguna tumoración que se puede tocar, incluso ver a la vista la tumoración, y de formas muy avanzadas
úlceras, ganglios, la presencia de ganglios arriba de la clavícula, axilares, ulceraciones en el seno afectado, retracción del pezón, hinchazón de la mama, lo que se llama piel de naranja, porque así se puede observar, es donde ya la paciente acude a un servicio médico. Ahora, me llama la atención que dices más adelante, o sea, quiere decir entonces que uno se puede estar sintiendo bien y no saber realmente que tienes un tumor cancerígeno. Así es, así. Por eso es el estarte tocando. Exactamente, por eso es lo importante la prevención, porque este es un padecimiento, es una enfermedad que se puede prevenir y se puede diagnosticar mucho tiempo antes. Incluso el hecho de que les enseñemos a nuestros pacientes a partir de los 20 años, las mujeres deben de empezar a hacer una autoexploración, enseñarles a hacer su autoexploración, cada mes se debe de hacer, ¿sí? Y cuando ya lo hacen de forma rutinaria, de forma continua, ya es mucho más sencillo dedicarle unos minutitos a nuestro cuerpo. El conocer nuestro cuerpo es bien importante, entonces la autoexploración es básica en nuestros pacientes, y después de los 40 años ya es importante la mamografía, ¿sí? El hecho de ir a que nos tomen una mamografía. ¿En qué consta la mamografía? ¿Cómo es ese examen, doctora? La mamografía es una radiografía donde la mujer va, a veces es un poquito incómoda, porque eso es lo que nos dicen nuestras mujeres, ¿verdad? Es que es un poquito incómoda, dolorosa, porque aprietan un poquito el seno, pero es un estudio relativamente sencillo, es un estudio no doloroso, no invasivo. ¿Tiempos? Y es una radiografía. En tiempos, cuando mucho, se llevarán 10 minutos. Ah, es algo rápido. Es realmente un estudio muy rápido, y que abajo del 40% de las mujeres, cuando se lo practican, llega incluso a diagnosticar 2 años antes el que toquen alguna protuberancia. Ahora, ¿cada cuándo me tengo que hacer una mamografía? Depende de la edad. Por ejemplo, está indicado a partir de los 40 años, pero si la mujer tiene antecedentes en la familia, antecedentes eso es importante. Familiares de primer grado, sobre todo, mamás, abuelas, hermanas con cáncer, se puede practicar antes. Sí, porque ha habido casos de chicas de 20 años, claro, que han fallecido por esto. Claro, sí, entonces cuando sabemos que tenemos algún antecedente de primera línea, ¿sí? Y además otros factores de riesgo que ahorita los podemos platicar, se debe de hacer con anticipación la mamografía, y debe de ser anual o bianual, dependiendo. Pues realmente esto es muy interesante, y nosotros vamos a continuar más aquí en su programa Ser Humano, y vamos a ver qué nos tiene que decir Miguel. Pues bueno, si tú quieres sentirte bien y quieres transformar esas emociones, pues solamente tienes que ir a Rumba Studio. Rumba Studio te ofrece clases de jazz, clases de hip hop, clases de ritmos latinos, y ahora que contamos también con la preparación de quinceañeras, tenemos chambelanes para que usted pueda ir y hacer que esa magia de esa fiesta de 15 años se haga realidad. Los esperamos en Pedro Figueroa 425, local número 7. Ya sabes, ahí en Rumba Studio, transformando las emociones a través de la danza. Pero bueno, vamos a seguir con este programa, y vámonos ahora a nuestra sección de Vida Nueva con nuestro compañero Ramsés. Vámonos para allá. Compartir el entendimiento de una vida nueva, del ser unificado, de la manifestación del ser humano mismo. Para vivir en plenitud física, mental, emocionalmente, relacionalmente, económicamente y también espiritualmente. Vivir en congruencia con lo que quieres vivir y vives, por lo tanto una felicidad plena. Una vida nueva. Hola, ¿qué tal, querido teleauditorio? Es un placer estar contigo nuevamente aquí en tu sección Vida Nueva, donde literalmente tienes una vida nueva, entendiendo y comprendiendo cómo funcionan las cosas desde una perspectiva completamente espiritual, no religiosa, que es diferente, pero sí desde una espiritualidad consciente, desde el entendimiento de la unidad del ser. Hablando de ese tema muy importante que es el cáncer de mama y el cáncer de próstata, podemos hablar de muchas cosas con referente a la espiritualidad. Por ejemplo, ¿por qué preguntarse o la pregunta en sí de ¿por qué nos enfermamos? ¿O realmente eso es lo que Dios quiere para nosotros? Lo que yo les puedo compartir en esta sección
es que simplemente Dios provee de todo y para todos. Entonces, es la pregunta más eficiente de decir, ¿qué necesitas tú vivir y experimentar? Porque hay cosas que inconscientemente tenemos esa información de manifestarnos con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de limitante. Pero es una información inconsciente que nosotros estamos generando, porque los seres humanos somos seres de manifestación. Somos seres que manifestamos nuestra realidad a cada momento y a cada instante. No es algo así que ya exista como tal, no, simplemente la existencia hace que se genere la experiencia en manifestación, desde la mente, las emociones y hasta lo físico. A veces las enfermedades son situaciones emocionales, porque físicamente estamos muy bien, comemos bien, hacemos ejercicio, etc. Y hay personas que sin comer bien, sin hacer ejercicios, teniendo hábitos de alimentación y hábitos de vida no muy convenientes, de todos modos siguen sanos. ¿Cuál es ese factor estresante para generar alguna enfermedad? El primero es la necesidad inconsciente. Sí, la gente genera necesidades o toma decisiones inconscientemente para poder generar estas enfermedades. Y más ya hablando de situaciones más crudas como el cáncer, por ejemplo. El cáncer, una de las emociones con las que se alimenta es el sufrimiento. Si las personas están sufriendo por los hijos, si están sufriendo por el dinero, si están sufriendo por la casa, si están sufriendo por cualquier cosa, ese sufrimiento va generando cada vez más ese tipo de células cancerosas, una aquí, una allá, y dependiendo de qué lugar estemos hablando, es decir, el sufrimiento que está detrás, en la parte inconsciente. Entonces, si nosotros hablamos de cáncer de próstata o de cáncer de mama, estamos hablando de que mucha de esa información tiene que ver con la parte de la sexualidad, que no entienden la sexualidad como una parte del ser humano. No es una necesidad la sexualidad, no es una necesidad fisiológica. Nadie se muere por no tener relaciones sexuales, nadie. Entonces, el ser humano tiene la capacidad para poder decidir conscientemente cómo vivir y experimentar, por ejemplo, su sexualidad, cómo vivir y experimentar sus relaciones interpersonales con la familia, con la pareja, con los padres, etc. El ser humano tiene también la capacidad de decidir cómo vivir y experimentar físicamente. Claro, si usted quiere vivir joven, ser joven, indistintamente de la edad, usted lo puede hacer, sin ningún problema, sin ninguna limitante. ¿Por qué? Porque todo se puede lograr siempre y cuando tú así lo decidas. No hay límites, no hay bloqueos, no hay inseguridades. Vamos a quitar todos los miedos, inseguridades, falsas creencias, dudas o cualquier tipo de situación no conveniente para poder nosotros lograr lo que nosotros queramos. Vamos a quitarnos la enfermedad de una manera más eficiente, más fácil. ¿Desde qué punto de vista? Desde la espiritualidad. Simplemente entendiendo y comprendiendo cómo funcionan las cosas hacen que tú puedas decidir y puedas vivir de una manera completamente diferente. Pero ¿cómo, Ramsés? Hay muchos métodos, hay muchas cosas que puedes tú realizar desde tu casa, desde tu perspectiva, con ayuda de algún terapeuta, con ayuda de un médico, de algún nutriólogo, de algún psicólogo, etc. O sea, la ayuda ahí está. Simplemente es preguntarte qué necesitas. Si quieren alguna duda o pregunta, aquí está el correo electrónico y los teléfonos del consultorio, ahí me pueden encontrar. Vamos a un corte comercial, regresamos porque estamos aquí cambiando vidas, cambiando conciencias, estamos en Ser Humano. Dios los bendice. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo. Y si tú quieres verte bien esta temporada, solamente tienes que ir a C&A. C&A tiene una gran variedad de ropa donde tú podrás verte bien porque tienen colores, tendencias, vestidos, muchísimas cosas las cuales podrán hacerte ver en un lugar maravilloso para que tú disfrutes. Así es, Miguel, disfrutar, porque siempre que yo quiero salir de algún evento, ya sea social, eventual, familiar, siempre voy a C&A porque ahí encuentro todo, desde accesorios, zapatos, aretes, todo lo que necesito para lucir bien en esa ocasión especial. Ya sabes, si quieres verte bien, solamente ve A C&A. Estamos aquí de regreso en su programa Ser Humano y estamos platicando sobre este tema tan importante que viene siendo elaborarnos esos exámenes, Miguel, como tú como hombre y yo como mujer, Claro. del cáncer de próstata y de seno, Miguel.
Claro que sí, fíjate que estábamos hablando y escuchando ahorita a los doctores, realmente a veces como hombre, a veces te da pena. Yo creo que más bien es el pudor pudor a que te toquen, a que te vean. Yo creo que eso es lo que tenemos que ir quitando, porque en base al quitar esos pudores que tenemos, a veces que cómo me van a tocar, cómo me van a hacer esto. Entonces, en base a eso tenemos que saber que tenemos que ir pues, para evitar algo peor. A ver, Miguel. A ver. Una pregunta, y contéstame muy sinceramente, ¿sí? Fuera de que estamos aquí en cámaras y esas cosas. Claro. ¿Tú te harías un examen para checar si tienes cáncer? Pues fíjate que en ocasiones, antes que había leído un poco acerca de esto, yo decía, ¿no? ¿Cómo me lo voy a hacer? No, yo no, además, ¿yo cómo voy a tener? Pero no estamos exentos, ¿eh? Entonces, ahora que escuchando todas las campañas que están saliendo, y que sabemos que pues a cierta edad ya tenemos que ir a checarnos, obviamente es necesario, no es de que me va a dar pena, tienes que hacer a un lado la pena, tienes que hacer a un lado ese pudor, porque lo más importante es la salud. La salud que, así como tú estás en casa, tal vez ahorita que estás ahí sentado en familia o estás ahí sentado en la hora de la comida, pues tienes que escuchar esto. Sí es muy importante que te des ese espacio y que te des ese tiempo para ir a checarte. Igual no tiene que ser exactamente de la próstata, hay muchísimas cosas que tenemos que checarnos para saber cómo está nuestro organismo, si estamos bien por dentro. Porque bueno, hay veces, como mencionan los doctores, hay veces que hay enfermedades que no son asintomáticos y pueden estar ahí. Y pueden estar ahí. Eso es lo más grave, Miguel. Y si realmente tenemos que tener mucho cuidado nosotros como seres humanos, el querernos un poquito más e ir a esos chequeos constantemente para prevenir, y más cuando uno es mamá o tú que eres papá. Claro, y fíjate, ¿verdad? a mí sí me gustaría ahondar un poquito sobre el cáncer de mama, que en ocasiones hay jovencitas que tal vez ellas ya se hayan explorado, ya sientan, ya palpen alguna algo extraño, anomalía en su axila, en su seno, y obviamente se esperan y dicen, no, es que no es nada, y empiezan a sentir un poco de malestar. Y no es, yo he escuchado a varios adolescentes que de repente, es que siento una molestia, siento algo por acá, pero creo que es algo pasajero y no pasa nada. Entonces es el momento que hagas conciencia, tú jovencita, si te da pena platicarle a tu papá o a tu mamá, pues tú misma ve al centro de salud y hazte una exploración y chécate. Es muy importante saber que estás a tiempo y que siendo jovencitas, pues obviamente estás muy a tiempo de que te chequen y de que hagan una revisión y que te puedan dar un tratamiento. A lo mejor no es nada grave, pero sí es importante el chequeo. Y también importante es, Miguel, agradecer a todo nuestro teleauditorio, porque cada domingo están marcándonos, los miércoles también que estamos saliendo, nos están dando la pauta para nosotros poder hacerles cada vez un programa mejor, Miguel. Claro que sí, y fíjate que de lo que estábamos comentando, los mensajes que han llegado, todos esos mensajes que llegan, oye, de otras partes de la República, oye, dices, no, pues, oye, ¿te imaginas que nos están viendo solamente aquí en Saltillo? Y no, han llegado mensajes de Puebla, de Guadalajara, y dices, órale, y precisamente sobre algunos temas que les han llamado mucho la atención, y entonces en base a eso dices, oye, pues qué padre que esas sugerencias que ustedes nos hacen a través de las llamadas, de los mensajes, pues por eso tenemos estos temas aquí, porque son para usted. Así es. Saludos a Gregoria, saludos también a Lunita, Rosita, Fernando, saludos a Gerardo, saludos a todos los que nos están escribiendo en Facebook y a Luis Alberto también. Muchos saludos de parte de nosotros, de Miguel Leiva y Cecilia Dávila, conductores Ser Humano, donde siempre están al pendiente entre semana en el Facebook de nosotros, del programa. Preguntan mucho qué tema va a salir el próximo domingo, qué planes tienen para Ser Humano, y eso realmente es muy gratificante. Oye, genera así como que una emoción el saber que jóvenes de 18, 19 años están al pendiente de esto, y bueno, un agradecimiento a todos ellos. Oye, pero también, por último, vamos a mencionar algo sobre las conferencias que los conductores de Ser Humano han estado apoyando en diferentes lugares y han querido que algunos de los temas que nosotros tratamos aquí los llevemos a las escuelas, a facultades o en las empresas que ya hemos ido. Así es. Gracias también a todos los que nos han invitado a compartir un pequeño pedacito de lo que estamos haciendo en su programa de Ser Humano, en su escuela y también en los lugares de trabajo. Claro. Y también déjame compartir con todos ustedes algo muy emocionante y apasionante para mí, que es el piano. Porque el piano es lo mejor que puedes estudiar, porque te permite transformar las emociones a través de la música, a través de lo que viene siendo el piano. Porque te recomiendo estudiar piano en la Escuela de Piano con Tempo, la cual se encuentra ubicada en el Boulevard Museo de León. Y ahora nos vamos al cafecito, la sección joven,
Exactamente, vámonos para allá. Oye, definitivamente estamos como haciendo un comentario sobre algo que nos pasó y en verdad, precisamente en una de las conferencias que impartimos hace realmente poco, oye, ese congreso de enfermería donde eran puros estudiantes de nivel estado, donde pudimos compartir y ver las experiencias de los jóvenes, cómo hablar de la vocación, hablar de lo que realmente amas, hablar de que cuántas veces no estamos en un lugar que no es el de nosotros, cuántas veces estamos ocupando un espacio y realmente estamos quitando un espacio a alguien que realmente quisiera estar en ese. Cuando no existe la vocación para hacer lo que aparentemente estamos haciendo, yo creo que es cuando las cosas se van dando de mala manera. Sí, fíjate que sí, tiene mucho que ver eso. Porque, y más ellos, de los enfermeros, Miguel, porque están trabajando con el factor humano. Ahí sí, como lo que platicábamos nosotros ahí dentro de la conferencia, en ese sentido, que qué importante es que si te recibes a la persona enferma, al paciente, y no tienes la vocación de ser enfermero porque estás desesperado, porque quisieras estar en otro lugar, y todavía llega el paciente y con sus dolores y todo lo mal que se siente, y aparte te tratan mal, imagínate lo mal que te sientes, aparte del físico, que ya te duele esto, que estás asustado porque me mareé, porque no sabes qué es lo que te está pasando, y luego te recibe un enfermero mal encarado. Y fíjate que no precisamente puede ser, nos tocó ahí porque era un congreso de enfermería, pero ¿cuántas personas no están en un lugar equivocado? ¿Cuántas personas nada más porque le dieron el espacio de estar ahí, porque le dieron la oportunidad, porque es amigo del amigo del amigo, el primo del tío, y le ponen en un espacio, lo ponen en un puesto donde realmente no tiene la vocación para poder tener el mando? Si tiene a su cargo un personal, obviamente, y si no sabes cómo manejarlo, si no sabes cómo dirigirlo, obviamente yo creo que los resultados siempre van a ser negativos. Claro, ahora yo también me di cuenta ahí con los chicos de enfermería que como venían de diferentes estados de la República, del estado, de diferentes ciudades, a mí me gustó mucho porque yo estoy segura de que la mayoría de ellos tienen la vocación, tienen las ganas de hacerlo, porque yo vi sus rostros y reflejaban esas ganas de poder decir, ya quiero estar en el área, en el trabajo, y se veía que quieren entregarlo todo, Miguel, están dispuestos a entregarlo todo. También lanzamos la pregunta de cuántas veces no estamos estudiando algo nada más porque papá fue doctor, entonces el hijo tiene que ser doctor, mamá fue enfermera y mi hija tiene que ser enfermera. Cuando lanzamos esta pregunta, muchos de ellos de repente ahí como que sonreían, porque a lo mejor coincidían, pero yo creo que los que estaban ahí era porque realmente estaban apasionados y con un compromiso en esa carrera, porque realmente si están ahí y ya están avanzados, obviamente es porque realmente saben lo que quieren. Pero sí volvemos a enfatizar eso de que siempre que vayas a realizar algún trabajo, que vayas a estudiar, que siempre date cuenta que sea algo que tú deseas, que tú quieres, porque si no, lo único que vas a conseguir a través del tiempo va a ser amargura, frustración. ¿Por qué? Porque estás en lo que no quieres, estás ocupando un lugar que pudiera ser para otra persona y no estás disfrutando, por lo tanto genera un conflicto emocional. Así es, eso es muy interesante, saber bien cuál es tu vocación, porque recordando lo que compartimos en esa conferencia, fue que la vocación no es precisamente el poder aprobar todas tus materias, el que sacas 8, 9, 10 y que te exentan, ya eres el excelente enfermero, ingeniero, arquitecto. No, más que todo es transmitir esa actitud, esa motivación por lo que vas a dedicarte toda tu vida. Y si todavía dentro de lo que ya estás haciendo puedes irte capacitando, todavía va a ser mucho mejor, porque es muy importante el saber. Una de las funciones básicas, creo yo, Miguel, en todas las profesiones es el servir, el saber servir. Exacto. Y para saber servir necesitamos estar capacitados, y hay que recordar que trascender es servir. Exacto. Y definitivamente, y por eso te invitamos a ti que estás ahí en casa y tienes algún lugar que quieras motivar, que quieras compartir con tus trabajadores, que quieras compartir con tus personal. De veras, esto que podemos experimentar a través de una motivación, porque realmente para poder expresar esa motivación, para poder compartirla, realmente uno también lo tiene que sentir. Claro, y creo definitivo. Que definitivamente... Que sea nuestra vocación. Exacto, o sea, esa es la vocación. Y yo creo que en el momento en que te paras frente a un público, frente a un cliente,
estás ejerciendo algo que realmente tienes que sentirlo, lo tienes que disfrutar, porque si no, definitivamente las cosas no van a salir como tú quieres. Así es, y se transmite, aparte. Exacto. Bueno, pues oye, nos despedimos de esta Sí, sección y Miguel. ahora estamos en un lugar muy especial, muy bonito. Ustedes pueden venir aquí a la Terraza Romana, que está en Victoria y Purcell. Definitivamente es, oye, un restaurante maravilloso. Padrísimo, deliciosa la comida italiana, el bar Maravilloso. maravilloso. Ya sabes, si quieres venir aquí a disfrutar una tarde agradable, una mañana en una comida formidable, solamente vente aquí a la Terraza Romana, Victoria y Purcell, ya sabes, donde te atenderán de maravilla. Y bueno, nos despedimos de esta sección y esperemos que les haya gustado. Bueno, Lluvia de esperanza, lluvia al corazón, siempre ahí estaré, no te fallaré. No importa lo que pase, no importa jamás, no, lluvia al corazón. pues ya estamos de regreso y ya se encuentran aquí nuestros especialistas para ahondar sobre estos temas, cáncer de próstata y cáncer de mama. Y bueno, se había quedado una pregunta en el aire, doctor. Me gustaría preguntarle, ¿qué es el antígeno prostático? Bueno, ya habíamos platicado que para llegar al diagnóstico necesitamos realizar un examen clínico que se lleva a cabo, es un dígito rectal, y ya si nosotros encontramos alguna anomalía, entonces ya realizamos el antígeno prostático, que es un examen de sangre de una sustancia especial que secreta la próstata. El problema está que no nada más se eleva cuando se está presente un cáncer, sino también se presenta, por ejemplo, después de haber tenido una relación sexual, cuando existe una hiperplasia prostática benigna. Entonces, ya cuando tenemos a la mano ambos resultados, que es el examen y el antígeno prostático, y ambos están normales, entonces ya nosotros tenemos que utilizar otras técnicas para llegar al diagnóstico, como es una ecografía prostática, que también se hace mediante el recto y se toma, y aprovechamos esa situación para ahí mismo realizar una biopsia y mandarle el tejido a revisar y ya tener un diagnóstico certero. ¿Hay alguna preparación previa para que el hombre vaya y haga estos estudios? No, nada más la visita que uno hace con nuestro médico y bañado, y es más que suficiente para poder realizar. No necesitamos algún enema o algo, nada en especial, nada más llegar, presentarse y se realiza el examen. Ahora, doctora, el tema de cáncer de seno pues es también muy interesante. Hay jovencitas que van desarrollando, he escuchado dentro de algunas alumnas que tengo en sus conversaciones ahí sobre, fíjate que me salió una bolita y fíjate que me duele, fíjate que no sé cómo hacerle, fíjate que me da pena comentarle a mi mamá, o simplemente ellas se van explorando y les da pena comentarlo a la más adelante, y entonces entre amigas se empiezan a escuchar eso y dices, tal vez pueda ser el inicio de una enfermedad fuerte. Sí, y a veces dan malos consejos. Entonces, lo ideal es ir con un médico, ¿sí? Con alguien experto en esto. Sobre todo las instituciones públicas ahorita están haciendo campañas fuertísimas. Tremendas. Y son campañas permanentes para la autoexploración y la mamografía, dependiendo la edad, ¿sí? En cuestión de lo que me preguntabas de las jovencitas, lo que pasa es que actualmente, además del factor de riesgo que es la herencia, mamá, abuela, ¿sí? Ahorita existen otros factores de riesgo, como es el uso indiscriminado de anticonceptivos, ¿sí? Como es un estilo de vida no saludable, que es sobrepeso, obesidad, que también tiene que ver con cáncer de mama, ¿sí? El uso de tabaquismo, de alcohol, que también ahorita es indiscriminado el abuso. Oye, los jóvenes, es cierto, ¿cómo dices, es el uso indiscriminado? De repente, cigarros, bebidas, no miden las consecuencias. Los jóvenes, pongan atención, por favor. En ocasiones, en las reuniones, oye, lo primero que tienen que tener ahí para pasársela bien son cigarros, sí. La cerveza, el vino, oye, y son elementos que son propensos para desarrollar este tipo de enfermedades. Y no saben, no lo miden. Así es, entonces por eso es ahorita las campañas que se están haciendo en todas las instituciones públicas, ¿sí? Es el autoexploración y la mamografía, sobre todo la autoexploración, porque eso lleva a que también como personas,
sí, como mujeres, y tengamos esa responsabilidad de hacerlo de forma mensual para saber qué es lo normal y cuando suceda algo que no es normal, poderlo detectar a tiempo. Ahora, doctores, yo había escuchado algo por ahí, escuché, no sé si tú te acuerdas, Miguel, hace tiempo que tuvimos un programa sobre cáncer de mama, en donde habían comentado que la radiación ya no se sufre tanto, ya no hay pérdida de cabello, ya no hay vómito y esas cosas. ¿Es cierto esto? Esto depende mucho en la etapa en que se encuentre el cáncer, ¿sí? Y dependiendo o no si es dependiente de hormonas. Entonces, ahorita, en este momento, cuando se detecta un cáncer in situ, o sea, en que no se ha diseminado, el tratamiento es mucho más sencillo. Puede ser nada más el retirar la tumoración, ¿sí? Desde retirar la tumoración y se acabó, si no hay ganglios afectados, si no está diseminado el cáncer, ¿sí? Hasta ya procesos mucho más avanzados, pero depende mucho, es decir, la etapa en la que se encuentra el cáncer. No es porque las radiaciones sean mejores o menos agresivas. Al final de cuentas, los tratamientos que son quimioterapias, radioterapias, son agresivos porque matan células malignas, pero también matan células benignas, células buenas. Sí. Entonces, sigue siendo las radiaciones o la quimioterapia, siguen teniendo las manifestaciones que comentábamos, pero depende de la etapa en la que encontremos el cáncer. Y por ejemplo, a diferencia del cáncer de próstata, lo que mencionábamos en un principio, tiene un crecimiento muy lento que podemos tener una actitud expectante. Esto significa que a pesar de que está el cáncer presente y que ya lo diagnosticamos y ya sabemos que tiene, mientras no provoque sintomatología, lo podemos dejar ahí a que evolucione. Lógico, esto tampoco significa que vamos a dejar desamparado al paciente. Cada 6 meses le vamos a seguir haciendo su tacto rectal, cada año le vamos a hacer su antígeno prostático para estar vigilando. En el momento en que este empieza a crecer muy rápido, que empiece a dar sintomatología, molestias al paciente al momento de orinar, cambie su estilo de vida, se siente incómodo, entonces sí, ya empezamos a ver, dependiendo la etapa en la que está, y ver si se opera, si se da cirugía, si entra la radioterapia, la quimioterapia. Entonces, inclusive en la próstata hay un procedimiento que se llama crioterapia, que por medio de frío se puede combatir el cáncer. Qué bien. Entonces, cuando estamos en una conducta expectante, no hay necesidad de radiar. No, siempre y cuando el paciente no tenga sintomatología. Que el paciente se siente bien, que no sienta ninguna molestia, podemos tener esa actitud expectante. Hasta que él empiece a manifestar sintomatología, se empieza a sentir mal, entonces sí ya vemos en qué etapa está y qué procedimiento le podemos dar como tratamiento para ayudarlo. Okay. Doctora, una persona normal que no está enferma y que de repente empieza a sentir a lo mejor una molestia, ¿cada cuándo es recomendable hacernos un chequeo? Aún y si estamos sanos, ¿cada cuándo es recomendable? ¿Y a partir de qué edad? Sí, hablando de cáncer de mama, a partir de los 20 años la mujer se debe autoexplorar. Para eso es importante que acudan a algún centro de salud, el más cercano, para que le enseñen cómo se debe autoexplorar. Esto es, cada mes la mujer, después de su periodo menstrual, ¿sí? Ya debe elegir el día que ella quiera después del periodo, una semana después de su periodo menstrual, hacer su autoexploración. Y después de los 40 años, si no hay factores de riesgo, ¿sí? Después de los 40 años, una mamografía, que puede ser anual o bianual. Y en los caballeros es igual, el irse a checar cada mes, cada 2 o 3 meses, aun y cuando no esté enfermo, a lo mejor que tenga alguna enfermedad, o sabe que tiene presión alta, o diabetes o algo, ¿cada cuándo tienes que ir a hacerte un chequeo? Bueno, estamos hablando que si el paciente ya tiene diabetes y tiene hipertensión, su chequeo es mensual. Okay. Estamos hablando ahora de un paciente sano, lo ideal es de que se haga un chequeo una vez al año. Una vez al año. Oye, pues muy bien, definitivamente muy bien. Las herramientas que te estamos dando aquí es para que tú sepas, como decíamos, a veces el miedo, la pena nos hacen que nos estanquemos y no ir al doctor, porque si me dice que tengo esto, yo creo que todos mundo hacemos esas historias y a todos nos ha pasado en algún momento, apenas si traes alguna infeccióncita por ahí de repente, y si tengo esto y si tengo, no, mejor no voy, mejor me automedico y digo, y poquito a poco se va desapareciendo, pero también es muy malo el automedicarse. Claro. Ahora, a mí también me gustaría hacer énfasis, Miguel,
aquí con los doctores, aprovechando que estamos con los dos doctores, sobre prevención. Prevención tanto de cáncer de mama como de próstata. Ya habíamos hablado que existen factores de riesgo y casi siempre los factores de riesgo son los mismos, en este caso que estamos hablando de cáncer de mama y de cáncer de próstata. Por ejemplo, una alimentación sana, el evitar subir de peso y no estar en sobrepeso ni obesidad, el hacer ejercicio, son cosas que nosotros están en nuestras manos, que lo podemos hacer y que nos protegen en contra de muchas enfermedades. Definitivamente es muy interesante, pero antes, ya estamos a punto de despedirnos. Antes de irnos, nos gustaría, doctora, que nos dijera dónde la podemos encontrar y algo que quisiera usted dirigirle a todas las personas que están viendo el programa ahí en casa. Sí, bueno, yo soy médico especialista en medicina familiar, estoy en la Clínica 82, sí, ahí estamos. En cuestión de la prevención, esto es bien importante. Nosotros como médicos de primer contacto tenemos muy enfocada la prevención. Antes que nada, conocer los antecedentes familiares que tenemos, ¿sí? Si yo estoy y tengo a mi mamá, a mi hermana que tuvo cáncer, bueno, conocer esos antecedentes, acudir a mi centro de salud más cercano, mantener un peso saludable, sí, eso es ahorita básico para todas las enfermedades, sí, el no consumir tabaco o alcohol también, sí, pues básicamente son los más importantes que tenemos de forma de prevención. Doctor, bueno, pues para los caballeros algo que les mueva y que digan, yo ya tengo algún síntoma y tengo miedo, pero con lo que les va a decir el doctor, van a ir a hacerse el chequeo. Claro que sí, no nada más por el presentar algún síntoma. Aquellos caballeros que tengan más de 40 años, 50 años, ya es conveniente que se vayan a realizar su examen prostático. Es un examen sencillo, rápido, no es molesto, hay que quitarnos ese tabú que tenemos de que vamos a perder nuestra masculinidad por el examen y en cambio sí podemos salvar nuestra vida. Claro que sí. ¿Y dónde te podemos localizar? También estamos en la Clínica 82, en el módulo de lo que es planificación familiar. Ahí nos pueden encontrar, estamos a sus órdenes para cualquier cosa que se ofrezca. Claro que sí, gracias. Y bueno, nos podemos despedir sin la frase de la semana. Gracias, Miguel. Es una frase muy cortita, pero tiene mucho mensaje. A días nublados, ojos de sol. Claro que sí, bueno, y es así como nosotros nos despedimos de este programa, esperándolos la próxima semana en una emisión más de este programa, Ser Humano. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.